La supremacía del papado. Capítulo 22, octava y última parte. Esteban III murió el 26 de abril del año 757 y fue sucedido por su hermano Pablo. Pablo glorificó a Pipino como un nuevo Moisés, quien había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Así como Moisés confundió la idolatría, así Pipino confundió la herejía, y exclamó con entusiasmo: tú detrás de Dios eres nuestro defensor y ayudante. Si todos los cabellos de nuestra cabeza fueran lenguas, no podríamos darte suficientes gracias igualmente a tus merecimientos. Todas las donaciones que Pipino había hecho al papado fueron recibidas y mantenidas por los papas, bajo la piadosa ficción de que eran para usos tan sagrados como para mantener las luces en las iglesias y para el mantenimiento de los pobres. Pero de hecho fueron mantenidas como los dominios del nuevo Estado soberano descendiente de la República Romana, la autoridad real de que ahora se había fusionado en el Papa, y por derecho de que el Papa ya había nombrado cónsul romano a Carlos y a Pipino un patricio. En todos estos territorios gobernó el Papa como soberano. Él tomó posesión como señor y amo. Recibió el homenaje de las autoridades y las llaves de las ciudades. Quedaron las instituciones locales o municipales, pero los ingresos que antes habían sido recibidos por la corona bizantina se convirtieron en el ingreso de la iglesia. De este ingreso el Papa era el guardián, distribuidor y poseedor. En el año 768, Pipino murió y fue sucedido por sus dos hijos, Carlos y Carlomán. En el año 771, Carlomán murió, dejando a Carlos único rey, quien por su notable habilidad se convirtió en Carlos el Grande, o Carlomagno, y reinó 46 años, 33 de los cuales se gastaron en guerras casi incesantes. Carlomagno no era un católico menos devoto de lo que era Clovis antes que él. Sus guerras contra los sajones paganos fueron casi totalmente guerras de religión, y su severa declaración que estos sajones deben ser cristianizados o aniquilados expresa el temperamento tanto de su religión como de su guerra. Completó la conquista de Lombardía y colocó sobre su propia cabeza la corona de hierro del reino, y confirmó al papado la donación del territorio que Pipino había hecho. Apagó el exarcado de Ravenna y su territorio. Por su concesión fue investido como una especie de disputa o absoluta perpetuidad en el Papa. Parece casi seguro que Carlomagno realmente aspiraba a consolidar los territorios de Occidente en un gran nuevo imperio romano. Sajonia, Bohemia, Baviera, Panonia. Derramó su ira demoníaca sobre los inocentes albigenses, los devotos valdenses y los millones de otros cristianos que por espada, por cautiverio, por calabozo, por el potro, por la tortura y por las llamas, rindieron sus vidas más bien que someterse a este horrible despotismo sobre los cuerpos y las almas, las acciones y los pensamientos de los hombres, eligiendo más bien morir. Estos hombres libres en Cristo, que vivir la esclavitud de esta sucia ramera que ha inundado Europa y Asia con sangre, y a quien el santo vidente de Patmos vio ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 1 al 6. E incluso la Inquisición en su funcionamiento práctico no es más que la lógica de la teoría teocrática sobre la que se basa el fundamento del papado. Dios es el gobernador moral, su gobierno es solo moral, cuyo código es la ley moral. Su gobierno y su ley tienen que ver con los pensamientos, las intenciones y los secretos del corazón de los hombres. Este debe ser siempre el gobierno de Dios, y nada menos que esto puede ser el gobierno de Dios. El papado siendo entonces la cabeza de lo que pretende ser un gobierno de Dios y gobernar allí en el lugar de Dios,
Su gobierno debe gobernar en el reino de la moral y debe conocer los consejos del corazón. Pero al estar compuesto por hombres, ¿cómo puede descubrir cuáles son los pensamientos del corazón de los hombres, si son buenos o malos, para que pronuncie juicio sobre ellos? Por un experimento largo y cuidadoso y con un ingenio intenso, se descubrieron los medios por los cuales los pensamientos más secretos de los corazones de los hombres podrían ser arrancados de ellos. Y eso fue por el confesionario primero, y especialmente para aquellos que se someten a su autoridad, y por el tornillo de mariposa, la rejilla y sus otras horribles torturas en segundo lugar. Y para aquellos que no se sometieron, en una palabra, fue por la Inquisición que esto se logró. Solo quedaba una cosa más para hacer la enormidad completa. Y eso no era solo para sancionar, sino para deificar todo el historial engañoso, licencioso y sanguinario con la afirmación de infalibilidad. Como todo el mundo sabe, esto también se ha hecho. E incluso esto no es más que la lógica de la teoría teocrática sobre la que se fundamentaba el papado en los días de Constantino, porque el papado profesa el gobierno de Dios, el que se sienta a la cabeza de él, se sienta allí como representante de Dios. Él representa la autoridad divina y cuando habla o actúa oficialmente, su discurso o acto es el de Dios. Pero para ser a un hombre así, el representante de Dios es solo para revestir las pasiones humanas con poder y autoridad divinos. Y siendo humano, es obligado a actuar siempre a diferencia de Dios y estar vestido con poder y responsable, a menudo actuará como el diablo. Como consecuencia, para que todas sus acciones sean coherentes con su profesión, se ve obligado a cubrirlos a todos con sus atributos divinos y hacer todo lo que hace en su capacidad el acto de Dios. Esta es precisamente la lógica y la profesión de infalibilidad papal. No se afirma que todo lo que el Papa habla es infalible. Es solo lo que habla oficialmente, lo que habla ex cátedra, es decir, desde el trono. El decreto de infalibilidad es el siguiente. Enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado que el pontífice romano, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando está en lo alto del oficio de pastor y médico de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina sobre la fe o la moral a ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina prometida en el bendito Pedro. Posee esa infalibilidad con que el divino Redentor quiso que su iglesia fuera dotada para definir doctrinas con respecto a la fe o la moral, y que por lo tanto tales definiciones del pontífice romano son irreformables en sí mismas y no del consentimiento de la iglesia. Pero si alguien que Dios puede evitar pretenda contradecir esta nuestra definición, sea anatema, dada a Roma en sesión pública solemnemente celebrada en la Basílica Vaticana en el año de nuestro Señor 1870, en el día 18 de julio, en el 25º año de nuestro pontificado. Según esta teoría, él se sienta en ese trono como la cabeza del gobierno de Dios, y él se sienta allí como Dios en verdad. Para el mismo Papa que publicó este dogma de infalibilidad, publicó un libro de sus discursos en el prefacio al que en la edición oficial y homologada se le declara el Cristo viviente, la voz de Dios. Él es la naturaleza que protesta, Él es Dios que condena. Así, en el papado se cumple al pie de la letra, en el sentido más completo, la profecía de segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 9, de la caída y la revelación de ese hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que sea adorado, de modo que él como Dios se sienta en el templo de Dios,
mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Por lo tanto, sentarse en el lugar de Dios, gobernando desde ese lugar como Dios, lo que Él habla desde el trono es la palabra de Dios y debe ser infalible. Esto es la inevitable lógica de la falsa teoría teocrática. Y si es negado que la teoría sea falsa, lógicamente no hay escapatoria de aceptar todo el sistema papal. Así tan certera e infaliblemente es verdad que la falsa visión burdamente concebida de la teocracia del Antiguo Testamento contiene en su interior el germen de todo el papado.